Hay una mentira que se repite demasiado en el mundo laboral, que si tú rindes bajo presión, entonces estás bien. Y la verdad es que no. A veces solamente estás funcionando, sí, pero a costa de dormir mal, de vivir con el pecho apretado, de contestar mensajes como si cada notificación fuera una amenaza y de llegar a tu casa sin haber salido realmente del trabajo. Y lo más delicado es que desde afuera eso muchas veces se ve como compromiso, responsabilidad o fortaleza, pero la Organización Mundial de la Salud lleva años advirtiendo que los entornos laborales con sobrecarga, poco control, apoyo insuficiente y liderazgo inadecuado afectan de forma real la salud mental. O sea, no siempre es que la persona sea débil, muchas veces el problema es el modo en que se está trabajando. Entonces la pregunta no es solo cuánto estás haciendo, la pregunta es cuánto te está costando por dentro seguir haciéndolo así. Soy Richard Spichiger, psicólogo. La mente es biología con memoria, emociones con lógica y patrones que la ciencia puede explicar. Y aquí los explicamos de manera simple y humana, porque esto es psicología sin jergas. Y hoy me acompaña mi padre, Richard Spichiger, ingeniero en administración y magíster en alta dirección pública. Y hoy queremos conversar sobre algo que le toca a muchísima gente, aunque muchas veces se normalice demasiado, el costo psicológico de trabajar bajo presión. Y porque este tema no vive solo en la mente o en las emociones, también se juega en la cultura laboral, en cómo se organiza el trabajo, en los liderazgos, en las instituciones y en la forma en que una persona termina aprendiendo a sobrevivir donde debería idealmente poder desarrollarse. Hoy vamos a mirar esto desde dos mundos que deberían conversar mucho más, la psicología y la gestión. Y ojalá que al terminar este episodio puedas ponerle nombre a algo que quizás vienes sintiendo desde hace mucho tiempo, esa sensación de estar cumpliendo por fuera, pero pagando un costo demasiado alto por dentro. A mí me gusta pensar este tema como una olla a presión. Mientras la válvula funciona, la presión se contiene, se canaliza, incluso puede ayudar a que algo avance más rápido. Pero si el fuego nunca baja, si nadie libera vapor y si encima tú sigues agregando carga, el problema ya no es la olla. El problema es el sistema completo. Y con las personas pasa algo súper parecido. Hay momentos donde el estrés puede empujarte a responder, a concentrarte e incluso a reaccionar. Y la verdad es que eso no es algo raro. El tema cambia cuando ese estado deja de ser puntual y se vuelve una forma de existir. Cuando ya no dices, esta semana ha sido pesada, sino empiezas a vivir como si tu cuerpo estuviera siempre esperando la próxima urgencia. Eso se ve mucho en lo cotidiano. La persona que despierta y revisa el celular antes de siquiera respirar profundo, la que desayuna rápido porque siente que va atrasada, aunque todavía ni salga de la casa, la que almuerza con culpa, la que responde correos en el trayecto, la que termina la jornada y sigue pensando en errores, pendientes, metas y exigencias mientras intenta estar con su familia. Y lo complejo es que socialmente eso se aplaude, se confunde con ser responsable, con ser alguien que le pone el hombro, pero la ciencia ha sido bien clara en algo: el estrés sostenido no es gratis. El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos ha explicado que el estrés prolongado afecta a la mente, el cuerpo, el sueño, la concentración, la irritabilidad y la forma en que una persona enfrenta los problemas. Entonces el punto de partida de esta conversación es bien simple. Trabajar con exigencia no necesariamente es malo. Lo que comienza a quebrar a una persona es cuando la presión deja de ser una demanda puntual y se transforma en el clima habitual de su vida. Y ahí ya no hablamos solamente de cansancio, hablamos de desgaste, hablamos de una mente que se desconecta, hablamos de emociones comprimidas, de relaciones resentidas y de un cuerpo que empieza a pedir ayuda de maneras que a veces recién entendemos cuando ya estamos colapsados. El error más común de este tema es creer que si tú puedes seguir funcionando, entonces no te está haciendo daño. Como si el daño psicológico solo existiera cuando la persona deja de rendir, explota, renuncia o se enferma de manera evidente. Pero no, muchas personas sufren funcionando, cumplen, responden, llega la hora, entregan resultados y mientras tanto viven con ansiedad, cansancio, irritabilidad y una desconexión cada vez mayor de sí mismos. En el mundo laboral eso se agrava porque existe un mito muy instalado, que la presión saca lo mejor de las personas. Y a veces sí, en una situación puntual, por un rato, pero convertir la presión en sistema de trabajo es otra cosa. Ahí ya no sacas lo mejor, sacas lo urgente, lo defensivo, lo automático. La gente deja de pensar con amplitud y empieza a operar en modo supervivencia. La psicología lleva mucho tiempo mostrando que el rendimiento
rendimiento no mejora infinitamente con más activación. Hay un punto donde la presión empieza a jugarte en contra. Aumentan los errores, se estrecha la atención, cuesta mucho más tomar decisiones complejas, se responde peor al conflicto y la regulación emocional se debilita. O sea, más presión no siempre significa mejor desempeño, muchas veces significa peor claridad mental. Además, hay otro problema. Muchas organizaciones leen el desgaste como un asunto individual, como si la ecuación fuera si no soporta, no sirve. Pero la salud mental laboral no depende solo del carácter de una persona. También depende del diseño del trabajo, del liderazgo, de la carga, de la claridad de roles, del apoyo disponible y del margen real que alguien tiene que decidir sobre su tarea. La OMS ha sido súper clara en esto. Factores como la carga excesiva, la falta de control, el apoyo insuficiente, el acoso, la inestabilidad laboral y los malos liderazgos son riesgos concretos para la salud mental en el trabajo. Entonces, no siempre es que a la persona le faltó tolerancia. A veces lo que faltó fue un contexto saludable. Y ojo, porque esto no es un tema menor. La OMS también ha señalado que millones de días de trabajo se pierden al año por depresión y ansiedad, con costos humanos y económicos enormes. Esto muestra que el desgaste psicológico bajo presión no es una queja moderna ni una de moda, es un problema serio. Entonces, el problema central no es solamente trabajar mucho, es normalizar el modo de trabajar que va apagando a la persona, mientras se le exige seguir sonriendo, respondiendo y rindiendo como si nada. Y ahí aparece la trampa más dura, creer que porque todavía puedes, debes seguir así. El trabajar bajo presión no es simplemente tener muchas cosas que hacer, es sentir de forma sostenida que siempre hay demasiado, que el margen de error es mínimo, que el tiempo no te va a alcanzar, que fallar puede costar caro y que descansar casi se siente como una irresponsabilidad. Desde la gestión hay una diferencia importante entre un trabajo exigente y un trabajo desgastante. Un trabajo exigente puede tener metas altas, sí, pero también claridad, apoyo, recursos, coordinación y espacios razonables para decidir. Un trabajo desgastante, en cambio, te pide mucho y te devuelve poco control, poca previsibilidad, poca ayuda y muchas veces poco reconocimiento. También hay que diferenciar entre el estrés laboral y el burnout. La OMS describe el burnout como un fenómeno ocupacional asociado al estrés crónico en el trabajo que no se ha manejado con éxito. Suele verse un agotamiento profundo, distancia mental o cinismo frente al trabajo y a la sensación de menor eficacia. No es simplemente andar cansado, es una erosión más profunda de la relación con lo que tú estás haciendo. ¿Y por qué pasa tanto? Porque muchas veces el trabajo está organizado como si las personas fueran recursos y no seres humanos. Sobrecarga, urgencias permanentes, equipos cortos, jefaturas desordenadas, metas poco realistas, roles ambiguos, reuniones innecesarias, cambios mal comunicados. Todo eso desgasta. Y a eso le sumamos los factores personales. Nadie llega vacío al trabajo. Llegamos con una historia, con autoestima, con miedo a fallar, con necesidad de aprobación, con perfeccionismo, con duelos, con preocupaciones económicas y con una idea a veces un poco rígida y de cuánto valemos según cuánto producimos. Por eso hay personas muy capaces que terminan siendo las más expuestas, porque son las que resuelven, las que no reclaman, las que se la pueden, las que absorben más carga por lealtad o por responsabilidad y en vez de ser cuidadas se vuelven el colchón del sistema. Investigadoras como Cristina Maslach mostraron que el desgaste aparece muchas veces cuando hay un desbalance entre demandas altas y recursos insuficientes. Es decir, no se trata solo de la persona, también importa el entorno, el reconocimiento, la justicia percibida, la comunidad laboral y la coherencia entre lo que se pide y lo que realmente se ofrece. Cuando una persona vive bajo presión sostenida, el cerebro empieza a operar con un sesgo hacia la amenaza. Bruce habló de la carga alostática para poder explicar cómo un sistema biológico preparado para adaptarse termina desgastándose cuando debe mantenerse activo demasiado tiempo. Y esto es simple, lo que al principio ayuda, después agota. Y eso se nota en cosas bien concretas. Te cuesta desconectar, te cuesta concentrarte, te irritas más rápido. Empiezas a reaccionar en vez de responder. A veces el problema no es que no tengas capacidad, sino que tu sistema está tan cargado que ya no puedes usar bien esa capacidad. Además aparecen sesgos cognitivos.
Todo parece urgente, todo parece potencialmente peligroso. Un breve mensaje se lee como un enojo, un error pequeño se vive como una catástrofe. Se subestima el costo de equivocarse y se subestima la necesidad de parar. La mente entra en una lógica mucho más defensiva. Y eso tiene consecuencias prácticas. Una persona muy presionada suele decidir peor, comunicar peor, escuchar menos y cuidar menos los vínculos. No porque sea mala persona, sino porque el sistema interno está saturado. También esto afecta a la regulación emocional. Cuando vienes con un depósito lleno de tensión, cualquier cosa te va a pegar mucho más fuerte. Un comentario que otro día habrías procesado bien, hoy te hiere. Una demora te desespera. Una crítica te puede tumbar. Y muchas veces después viene esta culpa como ¿por qué estoy así? O antes esto no me pasaba e incluso yo debería poder con esto. Ahí hay algo importante. La presión sostenida no solo cansa, cambia la forma en que interpretas el mundo. Y cuando eso pasa, el trabajo empieza a ocupar más espacio del que debería en tu vida familiar y en tu paz mental. Pensemos en alguien que llega a la casa, se saca los zapatos, abraza a su hijo, a su pareja, pero sigue con la cabeza en la oficina. Está ahí, pero no está del todo. Escucha, pero a medias. Responde, pero de manera automática. Sonríe, pero por dentro sigue revisando los pendientes invisibles. O la persona que antes disfrutaba su trabajo y ahora habla de él con una mezcla de cansancio y frialdad. Ya no siente orgullo ni interés, siente obligación. Y cuando alguien le pregunta ¿cómo está?, responde todo bien. Porque no sabe cómo explicar que se siente gastado por dentro sin parecer mal agradecido. Y también está la escena de la noche. Apagas la luz, cierras los ojos y recién ahí aparece una lista mental. Lo que te faltó, lo que podría salir mal, la reunión que tenís mañana, el mensaje que no contestaste, la idea de que no puedes fallar. El cuerpo está acostado, pero la mente sigue trabajando full. Hay otra escena muy común en cargos de responsabilidad. La persona empieza a sentir que si ella afloja, todo se cae. No delega, no confía, no para, no pide ayuda y lentamente transforma la presión en una identidad. Ser el que se sostiene todo, pero nadie sostiene todo sin pagar un precio. Y aquí hay una contradicción súper humana. A veces la presión no solamente duele, también da una sensación extraña de valor. Te hace sentir necesario, importante e indispensable. Y esto se vuelve muy difícil de cuestionar, porque bajar el ritmo no solo parece un descanso, a veces parece una pérdida de tu identidad. Totalmente. En algunos espacios laborales se celebra al héroe cansado, el que siempre está, el que responde a cualquier hora, el que salva a la emergencia. Pero una organización sana no debería depender de héroes permanentes, cuando siempre se necesita sacrificio invisible para que algo funcione. Lo que hay no es excelencia, es desorden sostenido por personas responsables. También se habla poco de que mucha gente no se rompe por falta de fortaleza, sino que por exceso de lealtad. Lealtad al equipo, al cargo, a la institución, a tu misma familia, a la idea de no decepcionar. Personas muy valiosas que terminan tratándose con una dureza que jamás usarían con alguien que aman. Y aquí hay otro matiz importante. No todo se arregla con decirle a la persona que aprenda a manejar mejor el estrés. Claro que las herramientas individuales ayudan, pero si el sistema sigue igual de caótico, ambiguo y excesivo, esa persona solo aprende a aguantar un poco más. Y aguantar más no siempre significa estar mejor. Exacto. A veces se usa la palabra resiliencia de una manera un poquitito injusta, como si la solución fuera resistirlo todo. Pero la resiliencia no debería ser una excusa para normalizar ambientes dañinos. Cuidar la salud mental no es un privilegio, es reconocer que ningún ser humano debería sostener de manera indefinida el desgaste que va sintiendo. Y desde la gestión eso también es verdad. Un equipo cansado crónicamente no rinde mejor. Se vuelve menos creativo, más reactivo, más temeroso, menos colaborativo. Cuidar la salud mental no es blandura, es inteligencia organizacional y además humanidad básica. Lo que no se suele decir es que muchas veces el cuerpo avisa antes que la mente entienda. La irritabilidad, el insomnio, el dolor de cabeza, este cansancio que no se va, dificultad para poder disfrutar, la sensación de estar siempre tensos, y como esos síntomas se vuelven tan cotidianos, la persona empieza a tratar como parte normal esto de su personalidad. Hasta que un día se da cuenta de que ya no recuerda bien cómo era vivir con tranquilidad. Y quizás la idea más importante de todo este episodio va a estar en esto. No naciste para probar tu valor a punta de desgaste. Ni tu compromiso debería medirse con cuánto te destruye lo que haces. Hay personas que llevan tanto tiempo viviendo bajo presión que ya no buscan el bienestar, solo buscan no colapsar esta semana.
Y eso es súper triste porque cuando te acostumbras a sobrevivir, empiezas a olvidar que también mereces vivir con un poquitito de dignidad emocional. Trabajar con responsabilidad no debería exigir que entregues tu salud mental como garantía. Un trabajo digno no es uno sin exigencia, sino uno donde la exigencia no te obliga a dejar de ser humano para poder cumplir. Y entonces quizás tu cansancio no es una falla moral. Quizás es información, quizás no te está diciendo eres débil, quizás te está diciendo así, de esta forma no puedo seguir sin costo. El trabajo puede dar propósito, estructura, crecimiento y sentido, pero cuando se vive bajo presión constante, sin pausas reales, sin apoyo suficiente y sin un liderazgo sano, también puede transformarse en una fuente profunda de desgaste. Y este costo psicológico no empieza solo cuando una persona deja de funcionar. Empieza mucho antes, cuando dormir se vuelve más difícil, cuando descansar te da culpa, cuando la paciencia se acorta, cuando el cuerpo siempre está en alerta y cuando la mente ya no logra soltar. Por eso esta conversación no es contra la exigencia, ni contra el esfuerzo, ni contra la responsabilidad. Es contra la normalización del deterioro. Y si te viste reflejado en algo de esto, quiero que te quedes con una idea simple pero importante. No estás exagerando por sentirte sobrepasado. No eres menos valioso por necesitar límites, apoyo, mejores condiciones, terapia, descanso o una conversación honesta sobre lo que te está pasando. Entender cómo te afecta la presión no te hace frágil, te hace más consciente. Y desde esa conciencia recién aparece algo súper valioso, la posibilidad de cuidar lo humano sin dejar de tomar en serio el trabajo. Bueno, y quiero agradecer mucho a Richard Spichiger, padre, por la conversación el día de hoy, compartiéndonos aquí un mate, hablando de un tema que es sumamente importante y que muchas veces se normaliza. Soy Richard Spichiger, psicólogo. La mente es biología con memoria, emociones con lógica y patrones que la ciencia puede explicar. Y aquí te lo explicamos de manera simple y humana porque esto fue el podcast de Psicología sin Jergas.